Bueno, morraleros, pues vamos ya con la primera charla del año. Ya veis que no paramos, a no ser que se nos presente un día de caza o de campo, por muy malo que haga, todo se ha dicho. Al igual que nosotros no paramos, los tres amigos que nos están esperando tampoco lo hacen y trabajan por y para la caza, y en especial por la modalidad y el animal que más les ocupa, la becada. Con la temporada dando ya los últimos coletazos y con la reducción de entrada de sordas, toca hacer balance y analizar la situación. Lo vamos a hacer de la mano, como os he dicho, pues de tres cazadores y expertos en la materia. José Antonio Garrido, veterinario, cazador, presidente del Club de Cazadores de Becada. Bienvenido al Morral. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por la invitación. Nada, a ti por aceptarla y por estar de nuevo aquí en el Morral dándonos consejos desde el Club de Cazadores de Becada. Y que también vamos a presentar al vicepresidente del Club de Cazadores de Becada, don Eduardo Gutiérrez. Bienvenido a tu casa. Buenos días, Javi, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Igualmente. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿presentamos al tercero en la terna o no? Sí, venga, vamos a presentarlo. ¿Seguro? Álvaro Fernández, autor del perfil y propietario del blog Cuaderno de Caza. Bienvenido de nuevo al Morral. Hola, buenos días, Javi. Un placer estar por aquí con vosotros otra vez. Bueno, lo primero de todo, feliz año a los tres, ¿eh? Eso es, feliz año nuevo. ¿Cómo habéis empezado? ¿Habéis empezado bien el año? Sí, no hemos empezado mal. Por lo menos continuamos tan bien como el anterior. Ay. Cual ya es bastante. Eso es. Bueno, en general, individualmente, ¿cómo ha ido para cada uno de vosotros la temporada de sordas? Pues una temporada un poco anómala, porque empezó extrañamente bien, con una entrada temprana pues bastante importante para lo que estamos acostumbrados. Yo cazo en León, fundamentalmente, y una entrada pues eso, temprana, un poco extraña, porque eso, demasiadas sordas a principios de temporada, y luego se detuvo y ahí nos hemos quedado un poco, esperando a que hubiera entradas, y ha habido pues pequeños movimientos, pero ya no ha habido esa entrada que suele haber a primeros de diciembre o por ahí. Se ha hecho desear. Y hemos estado pues cazando lo que nos entró en noviembre. A medida que ibas quitando becadas, iban dejando de verse, y era raro que apareciera alguna nueva. Edu, Álvaro. Pues sí, yo un poquito en la línea de lo que dice José. En Cantabria ha sido también extraño, aunque ha habido días de pase que se ha notado algo de movimiento. Fue una entrada relativamente tardía y luego rara porque había, sobre todo en la reserva, por ejemplo, se notaba mucho en lotes, que se encontraba gente que encontraba varias becadas relativamente juntas y luego otra gente que no veía nada. Y aunque sí, ya te digo, ha habido algún día así un poquito mejor. Y luego en Castilla, que también tocamos la zona de Palencia, en Palencia ha sido mejor, ha sido un año más prolífico. Hemos tenido una entrada relativamente temprana, con densidades buenas, aunque luego, como dice José, se ha ido moderando esa densidad, pues porque no ha habido reposición, ha habido poca reposición. Pero bueno, personalmente me he divertido, no me voy a quejar. Ya en la época del año en la que estamos, de la temporada, ya entrada muy poca, ¿no? Sí, hombre, se puede estimar que puede haber algún movimiento por temas de olas de frío tal, pero vamos, ya podemos contar que con lo que tenemos es con lo que tenemos que jugar. Álvaro. No vale, porque me has traído aquí a los compañeros que cazan en Castilla. y claro, tanto Edu como José, de lo malo han visto sordas. Mira, Javi, aquí en Cantabria, en la costa, que es donde yo cazo, ha sido un año malo. Por lo menos si lo comparamos con los dos anteriores, porque han sido, notablemente mejores. Malo, han entrado muy tarde. Aquí normalmente, pues en el coto mío, pues para veintitantos así de octubre ya tienes alguna. Y a partir de ahí pues tienes dos entradas, una a finales de octubre, otra pues para el 6, el 8, el 10 de noviembre. Y te diría que este año ni las hemos notado, o sea, han sido con cuentagotas, días de una sorda, de dos, de ninguna, una, dos, y sin embargo en Castilla, que tuve oportunidad de estar un día ahí en Palencia con Edu, pues me parece que ese día vimos 5 o 6, para que te hagas una idea de la comparativa. O sea, que estos dos de Castilla que no se quejen demasiado, que no se les ha dado. Me acuerdo de hiciste una entrevista a Miguelón, sí. Me parece que fue a primeros de diciembre, y dijo una frase que para mí es lo que define muy bien la temporada, ¿no? Dijo que él estaba encantado, que ojalá todas las temporadas fueran como esta, porque la sorda estaba muy repartida, claro, el caza
entre otros sitios en Madrid, ¿no? Sí. Y ese es el problema, que al estar tan repartida, aquí en el norte la hemos visto con cuentagotas. Claro, él dice que todas las temporadas malas sean como esta. Exactamente. Yo, en cuanto al análisis que habéis hecho de entrada temprana y luego el parón que ha comentado José, lo achaco, no sé, vosotros sois más expertos y, vamos, estáis mucho más en contacto con las migraciones de la becada en grupos de WhatsApp y, bueno, y estudios que tenéis dentro del Club de Cazadores de Becada. ¿Puede deberse a aquel frío a la polar que hubo a finales de noviembre, o sea, a mediados de noviembre, y que luego realmente se ha suavizado muchísimo las temperaturas y todo el rato ha sido viento del sur? O sea, yo no sé si eso influirá en algo. Aquí es que empezamos con viento, bueno, aquí empezamos con viento del sur, aquí hasta prácticamente la primera semana de noviembre teníamos unas temperaturas, de hecho a la apertura yo recuerdo 25 grados, al fin de semana siguiente 23, 24 grados, y luego sí que cambió, tuvimos ese temporal de frío, de agua. Entonces aquí Edu y José, que son más expertos, pues a lo mejor sí que saben explicar por qué, pero ha sido un año bastante anómalo en cuanto a temperaturas y en cuanto a temperaturas, a lluvias, a viento y demás. José y Edu. Sí, aquí ha sido eso un poco la clave. Yo tengo 44 años y nunca había visto la nevada que cayó aquí en el mes de noviembre. Claro. A primeros de noviembre, porque si me dices a finales todavía. Pero a primeros de noviembre hubo una nevada. Yo cazo en la zona noroeste, en la montaña. Estuvimos 3 semanas sin poder salir a cazar. Cazamos también las perdices y demás. Estuvo 3 semanas tapado de nieve, que es raro. Ya es raro que aguante tanto la nieve en las nevadas fuertes de enero o febrero. Y vamos, ya en noviembre es que es absolutamente anormal. Una nevada grande, volvía a nevar a la semana, otro día nevando, es que llegamos a tener más de 50 centímetros en un sitio donde la nieve se quita rápido en 3 o 4 días, ¿no? Y en cambio después vino ese viento sur, ese agua incontrolada, aquí hemos tenido inundaciones, desbordamiento de ríos, en una zona que drena bien el suelo, que nunca ha sido de inundarse, ¿no? Agua, o sea, y unas temperaturas en torno a 10 grados. Sí, totalmente. Cuando aquí lo normal son heladas, que no puedas ir al monte porque está como el cemento, ¿no? Sí, pero y en cambio hablábamos por ejemplo, con el anillador con el que colaboramos en Estonia, que nosotros tenemos campaña de anillamiento, vamos allí todos los años a apoyar un proyecto de un club de cazadores italiano, y ahí estaba, nos mandaba las fotos y vídeos poco menos que manga corta. Fíjate, en Estonia. Anillando, sí, en Estonia. Otros amigos que, bueno, en mi caso particular, un amigo mío que tiene familia en Berlín y pues cuando la nevada era en noviembre, estaban en Berlín a 10 grados tomándose una cerveza en la terraza. Entonces, esto es muy claro, es una ave migratoria, si no se ve obligada a moverse, pues no se mueve. Claro, al no haber temperaturas frías ni tiempo invernal en sus zonas en las que están hasta octubre más o menos, lógicamente ellas se quedan allí. ¿Puede que por ese motivo podríamos estar viviendo una sedentarización cada vez más de la becada? Hombre, yo creo que es demasiado pronto para decirlo. O sea, no, yo pregunto, José, no lo sé, yo por eso os pregunto, porque sí que es verdad que, por ejemplo, las palomas es una ave migratoria, pero cada vez las vemos que migran menos, cada vez el pase en Pirineos es menor. Aunque es verdad que muchas se van quedando y unas se quedan en Francia, otras se quedan aquí en España, pero cada vez migran menos. A ver, aquí tenemos un ejemplo muy claro con la codorniz. Migratoria totalmente diferente, es una migratoria estival, pero aquí, pues en esta época, estamos diciembre, enero, que se cosecha el maíz, raro es el maizal en el que se cosecha y no salen 8 o 10 codornices. Totalmente cierto. Son codornices que se han quedado. A mí me estaban contando agricultores cosechando el girasol a finales de octubre, primeros de noviembre, de levantar en un girasol de 5 o 6 hectáreas 25 o 30 codornices. Esas se van a quedar. O sea, en esa época ya se van a quedar. Y bueno, después de la nevada que les pilló, esas se quedaron aquí seguro. Si encuentran hábitat, encuentran condiciones, pues lógicamente evitan moverse, que es un sacrificio y un esfuerzo que no tienen por qué hacer si tienen aquí cubierto. Sobre todo donde no ha habido presión cinegética. Aquí en los valles pasiegos en Cantabria también ha habido codorniz en noviembre y diciembre, que es una zona donde no se le caza, donde la gente sube a perrear, a dar una vuelta con los perros y demás, y se nota, donde no ha habido, ya decimos un programa de justamente el tema de la codorniz, hablamos de esto y efectivamente, donde no hay presión cinegética, la codorniz aguanta mucho más e incluso se queda.
Ujú. Yo tengo amigos, por ejemplo, que cazan en Zamora y a mí me han dicho que en el mes de diciembre han levantado en un día perfectamente 10 y 12 codornices. Sí, bueno, eso ya digo que es algo dentro de lo normal. En Extremadura la caza de la codorniz en invierno es Sí, algo habitual. en los En los algodones, sí, sí. algodonales y Sí, sí. demás. O sea, eso yo recuerdo hace 3 o 4 temporadas, por lo menos en esta zona, tuvimos algo parecido. Sí que es cierto que hubo entradas en la costa cantábrica y demás, pero aquí en el interior tuvimos así una entrada temprana, luego dejó de haber becadas. Y llegó enero, a mediados de enero, todavía estaríamos a tiempo, a mediados de enero hubo un entradón y estuvimos los últimos 6 o 7 días de caza viendo todos los días 5 o 6 becadas. Y se Fíjate. cerró la temporada, tuvimos el perreo, o los censos de contrapasa, estuvimos viendo becadas durante todo el mes de febrero en cifras que no habíamos visto durante toda la temporada. Ujú. Fue por eso, había sido un invierno atípicamente cálido en el centro de Europa y vino un temporal a mediados de enero que nos las trajo de aquella. Claro, Bueno, claro. Al final es lo que comentamos siempre, José. Estos animales, pero casi todos, vamos, se mueven por dos cosas, ¿no? Por el tema de alimento y por la reproducción. Si no necesitan moverse, no se van a mover, lo que decía antes José. Y si viene una temporada especialmente cálida en Europa, que no les aprieta el frío, tienen disponibilidad de alimento, no van a moverse más allá de lo que necesitan, de lo estrictamente necesario. Ujú. ¿Vosotros tenéis datos que puedan demostrar que cada vez la becada se queda más o no podéis demostrarlo de ninguna forma? No, yo creo que no hay datos que avalen esa teoría de momento. Vale. No, lo digo bueno, luego quería hablar un poco del proyecto Scolopax, del tema de los anillamientos, Uh-huh. pero del proyecto Rodin, que es el que marcáis las becadas, ¿alguna de ellas se ha quedado en algún sitio sedentaria o todas se mueven? No, el proyecto Rodin es el que estudia la reproducción en la península ibérica. Uh-huh. ¿Vale? Sí que tenemos una sedentaria con un radiotransmisor y esta está en su zona y además es un macho y es bastante vago, no se mueve, o sea, está muy quieto en la zona que controla y en el sistema ibérico, pero las otras sí que, o sea, las que están en migración, sí que se está notando que vienen con cierto retraso, pero bueno, más o menos están en las zonas en las que deberían estar, con un poquito de retraso, pero bueno, se están aproximando ya alguna ya ha llegado y otras están aproximándose a las zonas de invernada, sí. Uh-huh. Del proyecto Rodin, Edu, del cual formas parte, ¿cuáles son los últimos datos que tenéis, aparte de los que nos has dado? Pues mira, el año pasado ha sido un año también quizás atípico porque, bueno, han influido diversos factores. Pero bueno, en la línea de lo que vamos viendo durante las 7 campañas que llevamos haciendo censos de reproductores, hemos visto una evolución, si los últimos años un pelín más baja en cuanto a encuentros, avistamientos, etcétera, pero se mantienen más o menos las mismas zonas de nidificación y de reproducción. Uh-huh. Sí que hemos tenido menos contactos puros y duros porque ha habido 2 colaboradores que son o han sido durante estos años los que más datos aportaban, que han podido salir un poquito menos, entonces ahí sí que hemos notado ese bajón, pero si sacamos este dato de la ecuación, más o menos se mantiene. Uh-huh. Luego el Club de Cazadores de Becada, comentaba José también, que cuenta con un grupo de personas que forman el grupo, el Scolopax, que son los encargados de hacer los anillamientos de las becadas que vais capturando. Sí. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Cómo va el trabajo? Y para la gente que lo desconozca, ¿en qué consiste? Porque, ¿qué conseguís con los anillamientos? ¿Qué datos recabáis? Pues mira, yo formo parte del equipo, soy anillador en Cantabria, y el proyecto al final empezó hace ya unos cuantos años. Empezamos anillando después de la temporada por ver un poco las densidades que quedaban en la parte de la contrapasa, pero después empezamos a salir también en temporada. Y entonces nos permite ver muy claramente la evolución de las entradas, etcétera. Y lo que hacemos es salir con una frecuencia mínimo de una vez a la semana. Hay anilladores que salen más, Rubén, Miguel Minondo. Sí, el antiguo presidente, sí. Eso es, salen un montón y vamos anillando becadas, evidentemente. Se recogen datos biométricos de cada ave que se captura,
se analiza la edad, el tipo de muda, ver un poquito, eso también nos permite ver un poquito y comparar con caza lo que ha traído la temporada reproductora, porque al final estamos viendo el porcentaje de juveniles, etcétera. Y también la base de todo esto son las recuperaciones. Es decir, si tú anillas una becada este año y el año que viene aparece porque la han cazado en Francia, o la han cazado en Estonia, o la han cazado en el mismo sitio donde la anillaste, tienes el dato. Cuando la gente nos aporta el dato de la anilla y nos da la numeración, metemos los datos en la oficina, pasamos los datos a la oficina de anillamiento, que en nuestro caso es Aranzadi, y nos dan los datos de cuándo se anilló esa becada, el peso que tenía, qué edad tenía cuando se anilló, el tiempo que ha aportado la anilla, etcétera. Eso por una parte. Y por otra parte, también están las recuperaciones, los autocontroles, que son autocontroles, que son cuando capturamos becadas que ya hemos anillado nosotros u otros compañeros. Sí, porque esto es un equipo a nivel europeo, ¿no? Nuestro equipo está a nivel nacional. ¿Sí? Tenemos anilladores en Cataluña, tenemos en Navarra, en País Vasco, en Galicia. Entonces nosotros trabajamos a nivel nacional, pero evidentemente podemos recapturar una becada que ha sido anillada en Rusia. Claro, compartís datos, ¿no? Claro, sí. Las oficinas de anillamiento evidentemente comparten datos. Nos pasaban datos de una becada que había sido cazada y que portaba, aparte de la anilla metálica, portaba en cada pata 2 anillas plásticas de colores azul y naranja. Probablemente será un macho de los que capturan en la zona húngara, en Selo, y el ponerle esas anillas de colores, aparte de la metálica que portan habitualmente, suele ser para poder distinguirlos en vuelo. Es decir, saber que es un macho y ver las anillas en vuelo con prismáticos, o poder apreciar que es un macho sin necesidad de capturarlo. Curioso. Y si alguien abate alguna becada con anilla, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde se tiene que poner en contacto? Pues puede contactar con nosotros a través de nuestra web, en los diferentes modos de contacto, o directo, que sería la forma más rápida, porque si es nuestra, podemos acceder a nuestra base de datos y el dato se le aporta al cazador casi de inmediato. Y si lo quieren hacer de otra forma o les resulta más fácil, pueden hacerlo con la Sociedad de Ciencias Aranzadi. El Departamento de Ornitología le tramita también el anillamiento, le tramita los datos con la oficina central y le darían los datos de anillamiento, captura, etcétera. Y ahora una pregunta que os hago a los tres, a nivel personal, si habéis notado algo en los censos de poblaciones de becada que tenemos en España a raíz de esta moda que llevamos 10 años aquí, más o menos, del boom de la becada, que parece que no se conocía la becada hasta hace 10 años y ahora de repente todo el mundo caza becada. ¿Tenéis algún dato que pueda aportar que le haya perjudicado este boom, o las poblaciones más o menos de becada se mantienen? Precisamente te hablo quizá de las zonas donde más boom ha habido. O sea, yo creo que el boom ha sido en las zonas un poco fuera de la zona tradicional, ¿no? De la cornisa cantábrica, exacto, donde más se cazaba. Aquí pues siempre se tenía la perdiz, la liebre, el conejo, y la becada pues quedaba en un segundo plano. Te puedo dar el ejemplo de mi padre, que es cazador de toda la vida, con 70 años puede haber matado en su vida 10 becadas y las ha matado los últimos 5 años viniendo conmigo. Claro. O sea, y las veían, pero pasaban de ellas. Incluso tenían asociado ese pájaro que solo aparece aquí cuando hay nevadas muy fuertes y entonces aparecen en los arroyos, que a saber de dónde vienen. Y de hecho yo cuando empecé a cazarla así, por los arroyos, hasta que tienes un perro que empieza a irse al monte y empiezas a ver becadas en el monte y dices, anda, pero si también las hay por aquí. Claro, cuando yo empecé no existía todas estas redes sociales y no te enterabas y eras un poco autodidacta, ¿no? Ese boom, pues yo lo que he notado es que las que hay que compartirlas con más gente. Tampoco es que vaya... O sea, que sí que se incrementa la presión, lógicamente, pues se caza en sitios donde antes no se cazaba, sitios que podían tener de refugio, pues ahora se están cazando también. Pero vamos, yo por ejemplo en mis cifras personales no puedo decir que haya notado que porque la cace más gente yo pueda cazar menos. No lo asocio. De hecho es algo que comentaba yo con José el otro día y he comentado con más gente. Y al final, con sorderos, aquí en Cantabria que siempre ha habido más tradición, ¿no? Sí, la cornisa cantábrica es lo que decía José, que bueno, pues sí, siempre se ha cazado. Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, pues es más típico. Es más tradicional. Lo que pasa es que al final comentas con sorderos, pues eso, empedernidos, ¿no? Y que llevan muchos años cazando.
y tampoco se nota. Sí que hay lo que dice José, hay más gente en el monte, encuentras gente que antes perdiceros reconvertidos, ¿no? Incluso de aquí mismo, ¿no? De Cantabria, que dedicaban el 100% de sus jornadas a cazar la perdiz en Castilla, por ejemplo, y que ahora cazan más la sorda. Pero hablas con sorderos y no notan que vean menos que hace unos años. Personalmente llevo 30 años cazando sordas. Primero de morralero, tengo 40, pues con 10 empecé yendo con mi padre y con 14 ya estaba cazando y no noto esa diferencia. Los datos que tenemos, y José lo puede corroborar, los datos que tenemos del proyecto Becada, que vienen ya de 25 años atrás, tampoco notan o aportan una caída de la población. Más bien, estamos hablando de una población que se mantiene estable, con una ligera tendencia al alza, con lo cual, de momento parece que las cosas no se están haciendo del todo mal, aunque hay muchas cosas que corregir, pero bueno, ese aumento de la presión. La becada lo bueno que tiene es que es una especie muy adaptable, ¿no? O sea, sorprende con sus estrategias de supervivencia y bueno, de momento no va la cosa tan mal, como para asustarse por lo menos, ¿no? Pero hay que cuidar. Eso es lo que dice Edu, los datos de 25 años del proyecto Becada, lo que vemos es una tendencia a la estabilidad. O sea, los resultados son que es cierto que una temporada es buena en Galicia o en Asturias y es mala en Cataluña, y a la siguiente se invierten las tornas y es muy buena en Cataluña y en Mallorca y mala aquí. Por eso es bueno tener datos, cuantos más datos mejor, para que esos datos no estén sesgados, ¿no? Claro. Que es un poco lo que podía pasar al principio, pues igual había pocos colaboradores, gente tradicional que siempre caza en sus sitios, es una estabilidad, y lo que le aporta valor a eso es que cada vez tengamos más colaboradores y más datos, de forma que dices, no, es que mire, incrementamos el volumen de datos, pero las tendencias siguen igual. Eso es lo que aporta valor a un proyecto de este tipo. Álvaro, tú a nivel como cazador, ¿piensas que habría que a lo mejor de alguna forma... claro, la becada siempre como las palomas, por ejemplo, son aves migratorias y siempre se ha pensado que no tienen necesidad de gestionarse, que no hay que cuidarlas, entre comillas, porque, bueno, hay esa cultura de que la becada o la paloma no hace falta cuidarles, entre comillas, porque, bueno, son migratorias y se deben de cuidar ellos solos. ¿Tú piensas que habría que, a lo mejor, empezar a pensarse un poco el tema de controlar un poco la caza de la becada? Yo creo que es urgentísimo. Yo comparto lo que dicen Edu y José, no porque, a ver, ellos trabajan con datos técnicos y tienen un paradigma más real que el mío, y al final es la percepción que puedo obtener en el monte, ¿no? Y mira, te iba a decir, aquí en donde yo cazo, hace 30 años, había un paisano, pues que aquí la sorda no la cazaba absolutamente nadie más que él, y subía pues con su perro, con su jersey de lana, con su escopeta al hombro, la vara para apoyarse, y bueno, pues en una zona, vamos a decir, pequeña, pues mataba la jequería y bajaba, ¿no? Ahora pues hay muchísima más afluencia de cazadores, y sobre todo, aparte de porque está de moda, porque en parte está de moda porque es una caza súper atractiva, sí, pero también porque lo que habláis, ¿no? ¿Qué pasa? Que la perdiz, en el mejor de los casos, pues a mediados de noviembre es testimonial. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos reconvertimos y terminamos la temporada cazando a la sorda. Entonces, al final hay muchísima gente que hoy caza a la sorda, muchísima más que hace 30 años. Yo un día hablaba con Edu y bueno, sin esos datos que ellos tienen, le decía, coño, si hace 30 años eran 4 los que cazaban la sorda y el cupo era de 3, a día de hoy, que somos miles, el cupo sigue siendo el mismo, ¿no? Pero bueno, él me decía lo que acaba de confirmar, que las poblaciones pues incluso van al alza. A mí, al final, cuando hablamos de todo esto, yo me conformo con una sola, y es que obtengamos una paridad de días de caza a nivel nacional, ¿vale? Al final, yo veo, por ejemplo, en el País Vasco, en Vizcaya concretamente, hay zonas donde se caza 6 o 7 días a la semana, me parece. En Asturias creo que son 2, en Castilla son 3, en Cantabria son 4. Yo me conformaría con que tuviéramos pues un número de jornadas concretas a nivel nacional, que fueran flexibles incluso para que bueno, hay gente que el fin de semana a lo mejor no puede cazar porque tiene que trabajar y puede ir pues el martes o puede ir el jueves, y esto ya me parecería un adelanto importante, ¿no? Luego compatibilizándolo además con días de perreo, que siempre hablamos de quitar, y no solo es quitar, es simplemente gestionar sin que nos penalice demasiado una temporada que ya es pues al final muy concentrada en 3 meses. Sí, realmente. Tenemos otro factor que a veces se obvia, y es que la becada, como tú bien dices, es migratoria, no es una sedentaria que nosotros podamos gestionar, sino que afecta a muchos más territorios. Claro. Entonces, la perdiz roja, nosotros en nuestro coto podemos gestionarla a nivel individual, porque es
sedentarias, somos las que hay en nuestro coto, abrimos, cerramos cuando queramos, organizamos como nosotros parezca, porque la madre que dejemos es la madre que vamos a tener y lo que pueda criar, ¿no? Dependiendo cómo vengan las circunstancias en la época de reproducción y demás. Se puede hacer una gestión más local. De hecho, hay comunidades autónomas que tienen especies cinegéticas propias que las gestionan como ellos quieren, ¿vale? Pero es que en este caso ya no es una gestión nuestra, es que es nuestra de Francia, de Italia, de Gran Bretaña, de Alemania, de Suiza, es a nivel europeo. Entonces, la legislación no la ponemos nosotros, nos lo van a poner desde Europa. Y es una gestión común. Entonces, o nos adaptamos o nos vamos a encontrar en un panorama pues cercano a la prohibición. En Italia ya se está cerrando la temporada de caza de becada el 31 de diciembre. Desde Europa ya se está diciendo que cómo nosotros somos capaces de calcular la presión cinegética sobre una especie de la que los censos, datos y demás, pues son los que son. Pues en España hay el número de colaboradores que hay, o sea, que todo eso nos puede penalizar, porque es una gestión de una migratoria que es ahora mismo es común de cualquier política conservacionista. Sí, no, y además según están los temas de las migratorias en Europa. Claro. Y eso es lo que mucha gente no se da cuenta, ¿sabes? Y a nosotros nos pasa. Cuando hablamos de que hay que aportar datos, ya te dicen, no, es que eso para qué sirve. Es que sirve porque esto nos viene de Europa. O sea, que no es una cuestión que luego salgas aquí con 2 pancartas, como ha sucedido en Castilla y León con todos los problemas de la ley de caza y demás. Y sí, bueno, ha salido el borrador, espera que te corte, ha salido el borrador a nivel público pues para las alegaciones, pero resulta que ha salido vuestro presidente diciendo que él no comparte esta nueva ley de caza. O yo hay cosas que no comprendo, porque dice que no hace falta aportar más datos, que ya bastantes aportáis. Yo sinceramente ante declaraciones así no dejo de sorprenderme que gente que esté dentro de una federación hable así de esa forma de un aspecto tan importante que ha estado a punto de dejar sin cazar la temporada pasada el corzo en Castilla y León, y la media veda había unas dudas tremendas, y cuando resulta que se publica una ley de caza en la que se deja claro que lo más importante es aportar datos para saber qué cantidad de animales se pueden extraer o para hacer una adecuada gestión cinegética, resulta que desde dentro de nuestro sector hay gente que lo critica, y eso no lo entiendo. Pero porque es la corriente popular, Javi. Mira, piensa que aquí en Cantabria, a partir del año que viene, me parece, vamos a tener precintos, que para mí ya es precintos de forma obligada, ¿vale? Que para la becada. Sí, efectivamente. Que para mí ya... En la reserva ya los tenemos. Bueno, sí, los tenemos en la reserva del Saja, pero no lo tenemos a nivel de Cantabria. Y para mí es una herramienta fenomenal para facilitar el control de quien le gusta vivir en el lado oscuro de la caza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y el problema de los precintos, que ya ves tú, es ponerle un precinto a una becada, ya está, y hacer un control de captura, supongo. Al final hay mucha gente que lo interpreta, no, es que voy a compartir datos, y esto pasa con los anillamientos, ¿eh? Yo escucho, pues, amigos, cazadores, no, es que la gente va a anillar porque luego al día siguiente así sabe dónde están las sordas para ir a cazarlas y tal. Entonces son unas paridas, Javi, porque nadie a las 11 de la noche o a las 12, que además, si no me equivoco, se va cuando peor tiempo hace, es decir, cuando está lloviendo, pues deja a su familia en casa y la comodidad de estar en el sofá viendo una película para ver dónde puede ir a cazar al día siguiente las sordas, ¿no? Y en cuanto a los datos, lo mismo pasa como la pesca, ¿no? Aquí la gente parece que si compartes dónde has matado una, dónde has pescado uno, estás compartiendo el rincón, el truco, y no nos damos cuenta de que justamente toda esa información, todos esos datos, lo que mejora es que se pueden hacer planes cinegéticos mucho más optimizados, y en líneas generales pues yo creo que se alcanza una transparencia que cara al futuro cinegético, cara al futuro de la caza, es absolutamente clave, porque tenemos quien nos la está exigiendo. Entonces esa realidad no la podemos omitir. Hay una cosa que a mí me parece fundamental de todo esto, además de, evidentemente, pues oye, hay quien puede ser más pro aportar datos y estar más a favor de conocer a la especie, de saber realmente si estamos haciendo una gestión responsable, pero hay una cosa que incluso para el más detractor de todo esto tiene que tener clarísima. Es decir, la única manera de salvaguardar que podamos seguir cazando, la única manera, y desde el Club de Cazadores de Becada llevamos muchos años apostando por esto, y se confirma que vamos un poco en la línea. La única manera de salvaguardar la caza es teniendo datos. Si no tenemos datos, nos van a cerrar el grifo. Sí, totalmente. O sea, está claro. O sea, eso es inevitable. De todas formas, y me gustaría hacer una puntualización que es importante, porque muchas veces nos pasa, incluso con el tema del proyecto Becada,
los datos no requieren una precisión exacta de cuántas, dónde y de qué manera. Es decir, la aplicación del proyecto Becada, por ejemplo, yo puedo apuntar que he cazado 2 sordas en una jornada de caza y la precisión mínima que pedimos es la provincia. Es decir, puedo decir que las he cazado en Santander capital, aunque las haya cazado en el mejor lote de la reserva del Saja. Es que tampoco estás obligado a rellenar ese dato. O sea, el único dato que te obliga es la provincia. El resto lo rellenas si quieres. O sea, efectivamente. Provincia, Cantabria, se acabó. Cantabria es enorme y tiene muchas singularidades. Castilla y León no hablamos ya del tema. O sea, que es algo, simplemente es tener el dato de la población, de las densidades, y poder tener eso para manejarlo, tanto para gestionar como para defender la caza, que es lo que pasó hace 3 años en Guadalajara. No había datos, la incluyeron en el libro rojo de especies, se quería cortar la caza de la becada porque en los planes técnicos no ocurría, y tuvimos que aportar nuestros datos, y mira, aquí tenéis 25 años de datos, y dijeron, ostras, no conocíamos esto, pues adelante, y le dieron forma a una nueva normativa para poder seguir cazando la becada. Es que sí, lo que tú dices, sin datos es que es inviable. Y es que el problema es ese secretismo del que hemos hablado. O sea, ¿qué más da de lo que decís? Una provincia es complicadísimo. Claro. No sé. Pero que incluso lo que decían, en un lote de la reserva, ha matado 3 en el lote de la reserva. Si es un lote de 10.000 hectáreas, vete a buscarlas. Es que resultan cosas tan simpáticas. Es que es mi propio coto, o sea, que son 2.000 hectáreas y hay un cazador que mata 10 y otro que no mata ninguna. Y ¿dónde? Pues vete al monte y búscalas. Es que son ya conceptos del pasado del cazador, ese oscurantismo que hemos tenido y que es lo que ahora mismo está yendo en contra de nosotros. O sea, la sociedad no nos conoce como cazadores porque no hemos sabido transmitir lo que supone la caza y lo que hace un cazador. Con los datos pasa lo mismo. Aquí en Castilla y León se prohibió la caza única y exclusivamente por la falta de datos. Totalmente. Hasta ahora era muy fácil atacar la caza porque no es ético, porque matas animalitos, porque haces destrozos en el campo. Eso era muy bonito antes. Pero es que ahora tienen un arma en la mano que es, usted tiene datos, puede seguir cazando. Usted no tiene datos, es una especie, se prohíbe su caza. Pero si es que el problema es que el borrador de la ley de caza lo que incluye, entre otras cosas, una aplicación en la que compartir datos, pues precisamente para esto, no para que el que vaya a recibir esos datos probablemente no sea a lo mejor ni cazador, ¿sabes? Claro, que es a lo que yo voy, que solamente es para recabar datos y tener un censo de lo que se abate para hacerse una idea. Bueno, pues para lo que se necesite. Pero decir desde una entidad que no se va a utilizar ninguna aplicación porque no se quieren dar datos de dónde se caza, dónde se deja cazar, porque ya bastantes datos se aportan. Es que, ¿en qué cabeza cabe? Cuando el año pasado estuvimos, los que por yo también cazo en Castilla y León, estuvimos a punto de no poder cazar el corzo y la media veda. Es que no me entra a la cabeza, de verdad, no me entra. Hombre, hay mucho miedo por mitos también, yo creo, porque hay mucha rumorología, un poco, mira, lo que comentaba Álvaro, es que salís a anillar para saber dónde, yo lo he escuchado alguna vez y cuento siempre la misma anécdota, salís a anillar para saber dónde están y luego ir a matarlas. Pues hombre, probablemente eso tenga parte de base en que se cree el ladrón que son todos de su condición. Pero os cuento una experiencia que es muy significativa. Nosotros anillamos en Cantabria anillamos en varias zonas y coincidía que como tenemos que mantener los esfuerzos, pues tenemos un poco marcados los días y las zonas donde cazamos, ¿no? Para ir haciendo un seguimiento de cómo va la dinámica de la temporada. Y nos tocaba anillar en una zona, en un lote, no voy a dar el dato, pero anillábamos en una zona un viernes y vimos entre 3 campas, vimos 31 sordas, ¿vale? En esa jornada, 31 becadas, que son unos números estratosféricos. Sí. Normalmente en esa zona podemos hablar de 12, ¿vale? 10, 12 sería lo normal. Pues vimos 31. Coincide que el domingo, o sea, 2 días después, yo cazaba con otro compañero en un lote que está anexo a esa zona y otros amigos cazaban en otro lote anexo a esa zona por otra, digamos, por la parte norte, ¿no? Bueno, pues entre los dos lotes, ese domingo, y confirmado por los guardas, solamente se escuchó un tiro, ¿vale? Solo se escuchó un tiro y fue de un amigo mío a una paloma. Pero, Eduardo, yo tengo la anécdota contraria y anillando contigo. Si te recordarás, hace muchos años, igual 15 años, un curso de anillamiento que hicimos en Cantabria, con la federación, con Ferenca y tal,
y estuvimos en el curso, un curso teórico, y por la noche había práctica de anillamiento. Y dijiste, además me acuerdo, dijiste, vamos a ir a esta campa, que no solemos ir, pero es que hoy unos cazadores amigos míos que han estado alrededor han visto como 12 o 14 sordas. Vamos a tener allí seguro. Y fuimos, me parece que vimos una y se escapó. Y era el monte justo lindando con los prados. O sea, es que luego lo vemos con los desplazamientos que hay de becadas. O sea, pero bueno, el que quiera entender que lo entienda, y el que no, pues que el día que se lo prohíban, pues llorará y vendrá diciendo, pero es que es así. Así es. Y luego, a ver, hablamos de todos estos temas, de cuando realmente estéis haciendo un trabajo excepcional, el tema de anillamientos, el proyecto Rodin, la parte, y la gente, pues hay gente que, como hemos estado hablando, pues que todavía es incrédula y que duda del trabajo, pero en cambio nadie dice nada ni intenta ponerle solución, por ejemplo, a la caza al paso, que es una lacra. Sí, es otro de los problemas. Bueno, el problema se pervierte todo un poco, lo comentaba hace poco, se pervierte todo un poco cuando entra a jugar pues la parte económica, ¿no? La comercialización es importante, el tema económico, al final, cuando alguien va a cazar al paso para poder matar más sordas que tal, para poder venderlas, pues evidentemente, eso sí hace bastante daño. O hace no muchos años que aquí capturaron a un furtivo que llevaba 32 sordas muertas con un quad y focos por la noche. ¿Con un? Con un quad. Salía con un quad y una escopeta y con focos, pues matándolas por los prados cuando estaban comiendo por la noche. Vale, al final, toda esa parte es importante también. Es decir, no se trata de decir, oye, mira, es que la sorda, que también muchas veces pues se critica eso, ¿no? Es que los puristas, no se trata de ser puristas, se trata de, oye, mira, Jolín, vamos a cazar, no a matar, que es lo... Cada uno que entienda sus maneras, y no, evidentemente no todo el mundo tiene que hacer las cosas igual, ni todo el mundo tiene que ir a cazar con un setter, con campano y con una escopeta de perrillos, pero vamos a cazar, a disfrutar de la caza, a disfrutar de la especie, pero con cariño, con un poco de ética y con control. Sí, y además que haya una legalidad, que cuando la sociedad está viendo mal la caza, además, es que si cada vez que sucede una cosa de estas alegal o sale en prensa, es que eso, por muy bien que lo estemos haciendo 100.000 cazadores, el que dos te den esa mala imagen repercute en todo el colectivo. Claro. Ya, pero eso no lo vas a poder evitar, José. Ya, no lo puedes evitar. Con todo el tema de, mira el robo de perros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Salió un cazador y hemos tenido, además, por desgracia, en estos 2 últimos meses o 3, algún caso, ¿no? De maltrato a perros que a veces ni siquiera son cazadores o simplemente son razas cinegéticas y automáticamente sale en medios de comunicación generalistas el cliché, ¿no? Es un cazador que parece que no es ni de Teruel ni es fontanero. Cazador y escopeta, esa es la clave. Sí, exactamente, ¿no? Sin embargo, ¿cuántos robos de perros hay? Ya no hablamos ni del galgo, simplemente yo he vivido algo en mi propia experiencia, y todo esto, da igual dónde lo lleves, da igual dónde lo notifiques, al final sí que salen medios cinegéticos, por supuesto que se hacen eco de ello, pero luego cuesta muchísimo llevarlo a medios generalistas porque no les interesa. Entonces, esto es lo mismo que pasa en la sorda. Pues hace un cazador cualquier liada, como aquel del zorro, como el otro, como aquel hombre que es de aquel realero que se le cayeron los perros y demás por aquel acantilado. Todas esas cosas son carne de cañón porque interesa. Al revés no, y es muy difícil llevar una noticia en favor de la cinegética a medios generalistas porque justamente por lo contrario, porque no interesa. Sí, muy difícil. Todo se resume a lo mismo, Si buscamos seguir cazando y si queremos conservar esto y seguir disfrutando de la caza, tenemos que cuidar todos los aspectos que engloba la caza, desde la forma y los métodos que utilizamos hasta la imagen que transmitimos de ella. Esa es otra de las cosas que también llevamos años luchando con ello y es complicado. O sea, el verla, vamos a cuidar un poco, poner las fotos un poco más bonitas, vamos a tener un poco de cuidar cariño. la imagen, sí, pero
Es lo que tú estabas hablando del tema de la ética en la caza. Nos centramos en la caza a la becada, por ejemplo. Ya no es el que, por ejemplo, salgamos, como has dicho tú, con el setter y con la campanilla y con la escopeta de perrillos, que se puede salir a disfrutar perfectamente con el Viper, con el setter y con una repetidora, con una superpuesta de última generación, con el mejor cartucho que quieras. La cosa es, luego está en la ética de cada uno. Claro. Y me refiero... Ya no entro, por ejemplo, en el tema de dispara nada más que una becada que te saque el perro. Ya no entro ahí, que eso ya, que es cada uno. Hombre, que bueno, tú estás cazando con tu compañero y el perro saca una becada y la tiras tú revolada. Bueno, pues, a ver, que cada eso ya va cada uno. Pero el tema de, por ejemplo, de lo de la caza al paso, eso sí que es algo que no es ni ético ni tiene razón de nada. O sea, eso es con un fin que es el único fin comercial, porque si no, no me lo explico. Bueno, yo aquí voy a decir algo, porque además a veces siempre, por lo menos desde el blog, ¿no? Pues cuando tengo que dar caña la doy, cuando tengo que ser positivo y también lo voy a hacer, Hace poco, a primeros de diciembre, primero Edu, que escribió un post invitado, y luego yo hicimos ahí un par de artículos sobre la sorda. Sí. Y una cosa que me di cuenta es que cuando das cera, cuando das leña, es decir, cuando hablas sobre cosas que no nos gusta escuchar a los cazadores, normalmente siempre tienes pues ese grupo de aludidos, ¿no? Uh-huh. Que entra, no, ya estamos los cazadores echando mierda, ya no sé qué, ya no sé cuándo. Y algo que me llamó la atención es que hubo muy poca gente. Ese post hablaba sobre 3 o 4 medidas que yo consideraba que eran interesantes de implementar, ¿no? Pero en la caza en general. De la caza en general, pero concretamente de la caza de la becada, en este caso, ¿no? Y me di cuenta de que no hubo nadie o casi nadie que levantase la mano en contra, ¿no? Entonces, al final, el aprendizaje que saco de esto es que yo creo que hay una corriente positiva, la gente va aprendiendo poco a poco, va cambiando esto que decía lo de las imágenes. Bueno, parece que no, pero gente que antes veía subir pues las sordas de cualquier manera, pues ya le va poniendo la escopetita al lado, el perro. Bueno, perdona. Ya vamos cuidando un poco la imagen, y en esto igual nos empieza a dar vergüenza cuando alguien habla de, no, es que hay que poner un precinto para controlar tal, ¿no? Bueno, pues seguramente haya muchísima gente en contra de esto, ¿no? Pero les empieza a dar vergüenza el levantar la mano y decir, no, porque los de alrededor les señalan, ¿no? Y yo creo que esto es bueno, y esto al final implica que hay una corriente donde, como decía, donde bueno, poco a poco la gente se va mentalizando, se va dando cuenta de lo que decía Edu, que hay que cuidar la caza en todo su ámbito, y bueno, sabrá quién siga haciendo lo que le dé la gana, pero cada vez, si antes lo iba alargando el comentario en el bar con los amigos en las redes sociales, yo cada vez veo que lo van haciendo menos, y eso es algo que hay que valorar. Pero mira, se van riendo menos las machadas esas. Sí, exactamente. Sí, antes llegaba el furtivo al bar, contaba su historia y todos como que se quedaban con la boca abierta, y ahora cada vez es más rechazado. Yo eso sí que lo veo, y vamos, y es que es lo normal. Sí. Pero que aún así todavía falta ahí mucho. Yo veo cuando aparece un lince abatido a tiros y la federación, por ejemplo, en el caso la federación se personará como acusación particular. Y todavía hay gente que me dice, pero bueno, ¿cómo hay cazadores que se van en contra de otro cazador? Es que ese otro no es un cazador. Claro. Efectivamente, es que esa es la clave. Es que es la diferencia. Todavía lo veis, que no. Ese es un tío que lleva escopetas. Será fumador, fontanero, albañil, doctor, lo que sea, pero el cazador no. No, exacto. Eso en relación a los artículos que habéis escrito Edu y Álvaro en Cuaderno de Caza sobre, aspectos a cambiar y tal. Yo el otro día en el programa dimos una noticia de un salvaje, porque no otra cosa, un salvaje que antes de salir a cazar, pues en el bar se pasó con los chupitos y a la salida le estampó un tronco en la cabeza a otro. Joder. Y le detuvieron y tal. Bueno, y claro, yo dije en el programa abiertamente que no estaría de más hacer controles de alcoholemia a los cazadores igual antes de salir al campo. Vamos a ver, y hubo gente que me escribió por privado y me dijo, no, es que nos estás tirando piedras por nuestro propio tejado. Y yo le dije, no, yo te entiendo a ti. Dice, es que a mí, ¿quién me quita de no tomarme un chupito antes de salir a cazar? Digo, si tú te puedes tomar un chupito, si por un chupito tú no vas a dar positivo. Digo, si el problema es cuando tú vas a una montería o vas a cazar al salto
o en mano, o estás en la sociedad de cazadores, y que te puedes juntar con más cazadores, te puedes encontrar con más cazadores, y delante tienes a un tío que se ha tomado 4 o 5 copas de anís antes de salir a cazar. Y eso es lo que no puede ser, y eso es a lo que me refería yo. Claro. ¿Sabes? Que tú te puedes tomar un chupito o un carajillo antes de salir a cazar, que no, por eso no vas a dar positivo ni te vas a embolingar, como yo digo. Pero lo que no puedes hacer es que tienes un arma en las manos. Tú no puedes salir con vamos, que hay gente que, vamos, todos lo hemos visto, ejemplos así en el mundo de la caza, y no puede ser. Y pues eso es a lo que yo me refiero. Lógicamente, yo no estoy atacando al que se toma un chupito o un carajillo antes de salir a cazar, no, porque se ha hecho toda la vida, es una tradición, como me decía él. Digo, yo lo que voy es a la gente que se toma 4 o 5 anises antes de salir al campo. Pero del mismo modo que un cirujano no puede tomarse 5 chupitos antes de operar, o que un veterinario no puede tomarse 5 chupitos antes de atender a un animal. Totalmente. Yo no puedo venir a trabajar con 5 chupitos. Claro. Es así, pero que es lo mismo que a la hora de coger un coche. Es que es eso. Nadie nos lo planteamos. Es obligatorio ponerse el cinturón, lo tenemos ya asumido. Claro. Pues para ir a cazar es obligatorio tener seguro. O sea, es que es lo mismo. Que todavía hay gente, porque todavía hay gente que sale sin seguro. Sí, sí. Entonces, que son cosas, o eso, no beber. Yo creo que nadie se emborracha y coge el coche, o por lo menos muchos ya lo hemos dejado de hacer. Vaya, pero por lo mismo cazando. Es que son cosas. Lo que pasa es que si me permitís un apunte, yo soy cazador de menor, ahora últimamente me estoy aficionando a algo a ir al jabalí y demás. Yo creo que haya muy poca gente que vaya al monte a cazar la perdiz, a cazar la sorda, que normalmente pues te pegas un madrugón, tienes 1 hora o 2 horas de coche, o 3 horas que sean, y te vas a dar una trisca de 3, de 4, de 5, de 6 horas en el monte que le dé por beber antes. Es decir, a lo mejor en la caza mayor, que empiezas más tarde, que hay otras costumbres también de desayunar esas migas, donde ya pues tienes una botella de vino y tal. Bueno, y estoy de acuerdo, por supuesto. Al final, no sé si antes o después o durante o en qué momento, pero por supuesto... Pero mira, Álvaro, para utilizar un arma... Yo, por ejemplo, voy a cazar al Salto y paro a hacer el almuerzo a las 12 de la mañana y me tomo un vaso de vino con jamón y queso. Y eso vale. Eso no me va a hacer dar positivo, seguro, claro. Y estoy en perfectas condiciones para cazar. Lo que no puede ser es que pares a lo mejor a tomarte el almuerzo y te trinques una botella de vino. Pues entonces sí, claro, te mamas, lógicamente. De cualquier forma, yo creo que son minorías, ¿no? O sea, sí. De casos aislados y muy... tanto en caza mayor como en caza menor, o sea, no voy a discriminar, pero creo que son casos muy puntuales, que evidentemente que hay que ir apartánndlos, pero bueno, sí, evidentemente son cosas que hay que cuidar. Otra parte más a cuidar, evidentemente. Sí, otra imagen, sí. Bueno, chicos, a ver, para ir terminando, novedades o proyectos que tengáis presentes para este año nuevo 2020 en el Club de Cazadores de Becada. Pues en principio, desde el tema de los concursos de perros, por ejemplo, pues es llamativo. Hemos abierto durante esta temporada nuestro aspecto de actividad, por así decir. Hacíamos un máster solo con becada, con todas las pruebas que creo que conocéis sobradamente, por toda la geografía peninsular. Y este año pues hemos introducido una prueba con perdí de montaña y una prueba con becacina, buscando un poco pues mejorar esa selección de los perros, ¿no? Que sean perros más completos, más equilibrados, como quieras decirle, fundamentalmente. Y luego la novedad más grande que hemos tenido esta temporada ha sido la modificación completa que hemos hecho de nuestra aplicación de toma de datos. Eso es lo que te iba a decir, que está totalmente operativa, ¿no? Le hemos dado una vuelta total. Se ha simplificado el tema que, por ejemplo, a la hora de tomar los datos, que solo es necesaria la provincia, y se ha insistido en ello, que la gente antes veía como que era obligatorio meter todos los datos, tu coto, y no era así, pero bueno, quedaba un poco difícil de explicar. Y ahora se ha mejorado, se ha simplificado, se ha puesto como un poco más un diario de caza para el cazador, puede registrar ahí sus datos. La mayoría de los datos son de uso particular, no tenemos acceso, quedan guardados con su usuario y contraseña, y nosotros solo accedemos a unas casillas que están remarcadas en rojo. Ya se señalan ahí perfectamente a las que nosotros tenemos acceso. Y luego además se ha ampliado a otras especies. Hemos tenido reuniones con comunidades autónomas que ven lo que decíamos, que el futuro está en recoger datos, aportarlos para poder mantener la caza, y nos pidieron desde alguna de ellas si podíamos ampliarlo a otras especies.
Porque nosotros somos becaderos, pero también cazamos la perdiz, cazamos la codorniz, o en una misma jornada podemos tener diferentes especies, ¿no? Entonces, que no se perdieran esos datos. ¿Y la aplicación donde se puede descargar a través de Apple, o sea, de iOS y de Android? No es una aplicación como tal, por un tema meramente económico. Al disponer una aplicación, como tú dices, que se esté en el Google Play o esté en la aplicación de Apple Store, demás, sí. Nos costaba un dinero pues que nosotros no disponemos de él, o por lo menos consideramos que es más importante gastarlo en otras cosas. Sí. Entonces es una aplicación web, pero que tú puedes ponerte tu enlace directamente en el móvil y entrar como una aplicación. ¿Y qué enlace es? Ahí. Lo más fácil es entrar en cualquier buscador, poner la página web del CCB Club Cazadores de Becada, y ahí a la izquierda ya te sale una columnita. Si te tienes que registrar ahí, tienes que solicitar un registro para que te envíen tu usuario y contraseña particular, que tú cambias luego, pones y a partir de ese momento ya tienes acceso libre a la aplicación. Una cosa importante, José, recordar a la gente que, hombre, es deseable, pero no es obligatorio ser socio para poder participar en esta recogida de datos. Es decir, Eso es. Ajenos a gente, cazadores ajenos al CCB, pues porque no quieren hacer socios por el motivo que sea, pueden participar en la recogida de datos sin ningún problema. Los socios tienen otras ventajas, tienen unos pluses dentro de la aplicación, más información y demás, pero no hace falta ser socio para introducir datos. Bueno, pues perfecto. Como he dicho antes, que se podrá estar más o menos de acuerdo con las diferentes recomendaciones que hacéis desde el Club de Cazadores de Becada. Yo particularmente sí lo estoy. Como también promulga Álvaro en su blog y en su portal, practicar una caza lo más ética posible, pero en lo que todo el mundo debe estar de acuerdo es en el gran trabajo y en la gran labor que lleváis a cabo desde el Club de Cazadores de Becada, con todos los estudios, trabajos, aportaciones científicas, datos, todo lo que aportáis para conocer y conservar esta magnífica ave. Nadie puede negarlo ni nadie puede no verlo, de verdad. Así que enhorabuena y gracias. Muchas gracias por el reconocimiento. Un abrazo para los tres. Un abrazo, Javi. Chicos, José, nos vemos por el monte. Eso, ahí, nos vemos en el monte. Que empecéis bien el año. Unos días de caza, hay que aprovecharlos. Sí, Álvaro, despide con tu frase, venga, un abrazo. Un abrazo y al monte. Ay. Un abrazo, chicos, gracias. Un abrazo a los tres. Venga, hasta luego. Hasta luego. El morral del cazador. Bueno, morraleros, pues hasta aquí hemos llegado. Esto es lo que ha dado de sí este primer programa del año. Espero que, aunque nos hayamos extendido la tertulia, como siempre digo, merece la pena escuchar a personas que, pues, en primer lugar, conocen tanto de este mágica ave como es la becada, y en segundo lugar, merece más que la pena contar y escuchar con personas como José, Edu o Álvaro, que a través del Club de Cazadores de Becada, bueno, pues nos acercan todos los estudios, datos, análisis que tienen de la becada gracias a los trabajos que llevan a cabo en el Club de Cazadores de Becada. Lo que saco en claro es que hay que cuidarla y mucho, porque no nos olvidemos que aunque la caza menor escasee, no hay que centrarse solamente en la caza de la becada. No nos olvidemos que es una ave migratoria y ya habéis escuchado lo que han dicho en la charla. Así que bueno, que más vale prevenir que curar. En fin, que gracias a todos por un viernes más ahí, que tenemos un año por delante para disfrutar juntos del morral. Muchísimo cuidado con los desplazamientos y con las armas, y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte sino vida. ¡Viva la caza!